5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. A partir de hoy, los usuarios de la EPS Sanitas en 15 departamentos del país recibirán medicamentos de 11 nuevos dispensarios. El proceso se realizará en 2 etapas y habrá prioridad para las zonas rurales. Colombia suspendió la exportación de energía eléctrica a Ecuador en medio de la crisis que afronta el país por el bajo nivel de los embalses que surten las hidroeléctricas y la necesidad de potenciar la generación de electricidad por medio de las termoeléctricas. El IDEAM pronosticó el aumento de las lluvias para octubre entre un 10 y un 40% por encima de los promedios históricos en regiones Caribe, Andina y también en la región Pacífica. Las autoridades en Bogotá revelaron que en la última semana se registraron 61 capturas en el sistema Transmilenio, la mayoría de ellas por robo de celulares a través de la modalidad de cosquilleo. El Banco de la República bajó sus tasas de interés en 50 puntos básicos a 10.25% en una decisión dividida de 4 votos contra 3. La Junta Directiva del Banco de la República religió por unanimidad a Leonardo Villar como gerente de la entidad para un nuevo periodo de 4 años. 6 colombianas oriundas de Medellín, Bogotá y Cúcuta están desaparecidas en México, a donde fueron a trabajar. Se sospecha que estarían secuestradas y explotadas. El Consejo de Estado le pidió a la Corte Constitucional anular la sentencia que permitió al magistrado Altus Baquero regresar al Consejo Nacional Electoral, argumentando que el alto tribunal excedió sus competencias y vulneró el debido proceso. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría abrieron ya investigación contra el representante a la Cámara, David Rosero, por las denuncias de pedirle parte del salario a sus empleados de su UTL y ponerlos a trabajar en su Fruver al conductor asignado. El Ministerio de Salud confirmó la asignación de 327.000 millones de pesos para la atención médica a migrantes que se encuentran en nuestro país. Entre tanto, el Gobierno Nacional retiró de su cargo al embajador de Colombia en México, Moisés Nincodaza, cumpliendo una orden del Consejo de Estado por irregularidades en los trámites para su designación y por no cumplir con los requisitos legales. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió a esta salida y dijo que a Ninco Daza lo tumbaron por ser joven. Según el mandatario, la designación de Daza era un reconocimiento a la lucha juvenil en Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela que interpuso el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines, contra el Consejo Nacional Electoral por la investigación a la campaña Petro Presidente. A propósito, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado César Lorduy, confirmó que el 8 de octubre se va a retomar la ponencia que propone formular cargos contra el presidente Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Hoy se instalará en el Ministerio de Educación una mesa de trabajo con la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, congresistas y las directivas de la Universidad de Antioquia para buscar salidas a la crisis financiera de la institución. En el mundo, el neerlandés Mark Rutte fue elegido hoy como nuevo secretario general de la OTAN y pidió antes de la ceremonia de traspaso de poderes que concluyan lo antes posible las hostilidades en el Líbano. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua. Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Hay neblina esta madrugada en Bogotá, tenga mucho cuidado. Baja visibilidad, de momento opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Ya amaneció. Muy buenos días, hoy es martes, es 1 de octubre. Comenzamos el mes de octubre, esto quiere decir ya se fue este año. Octubre, noviembre y ya estamos en Navidad. Las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. En redes sociales voy a empezar contándole las tendencias de los programas en horario AAA, de lo que está pasando en los programas de televisión en Colombia. Es tendencia a numerar La Descarga, que fue el lanzamiento del reality de música de ayer en Caracol Televisión, y es tendencia MasterChef, que es el programa de cocina del canal RCN. En La Descarga
Dominica es el numeral para hablar del formato de los participantes de las canciones, y MasterChef porque escogieron a los 10 semifinalistas de ese reality. Esta es una tendencia acompañada de Dominica, que quedó en la lista, y de Ilenia, que quedó eliminada. Entonces se habla de esos que son los dos realities del momento en la televisión colombiana. Y el otro tema de conversación tiene que ver con política. Es tendencia numeral Racero y numeral Fruber, porque se le está creciendo el escándalo al representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, por las explicaciones que intenta dar en las dos denuncias, de las que incluso hablábamos ayer también en redes sociales, la del conductor trabajando en el Fruber de la familia y la de presuntos cobros a parte del salario de quienes trabajan en la UTL. Él usó las mismas redes sociales para publicar un video diciendo que esto ya está en investigación, que él mismo pidió las investigaciones. Que la verdad no dice nada mucho, de fondo, no hay una explicación de fondo, solo que él mismo está dispuesto y listo para que lo investigue. Que lo están persiguiendo, que le filtraron unos audios, que no es cierto. Pero los audios están ahí. Los audios son, a ver, Camila, para que hagamos la precisión. Dos pantallazos de chats. Dos casos diferentes. Sí. Uno, cobrar una comisión a la gente de su unidad de trabajo. A una persona que trabaja en la UTL, a la que le pregunta cuánto gana y cuánto queda después de lo pendiente. Ella le responde el valor y acuerdan incluso el pago de una tarjeta de crédito. Y la otra es la del señor Leonardo García, a quien pone a trabajar en la tienda. Esto ocurrió, el chat es del 9 de enero de 2020. Era pandemia, eran cuarentenas, y en ese momento el conductor le pregunta si lo va a dejar en el Fruber, que es el supermercado de la familia en el occidente de Bogotá, o si vuelve a su trabajo como conductor. Recuerde que no había sesiones, que los congresistas no iban de un lugar a otro y él era el conductor asignado. Camila, gracias. No es muy diferente lo que ha hecho Racero con otros casos. No es la primera vez, eso es cierto, no es el primero. Solo que en teoría los señores del Pacto Histórico, se iban a portar diferente, no iban a meter a la gente de su UTL, no les iban a cobrar comisiones. La defensa del doctor Doble Racero. Le doy la cara al país, tal como lo anuncié en el día de ayer. Hoy radiqué ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que investiguen lo publicado por el respetado periodista Daniel Coronel en la revista Cambio en el día de ayer. En consecuencia, me abstendré de salir a medios y dar declaraciones para no afectar la investigación que hoy ya tanto la Procuraduría como la Corte decidieron abrir en investigación preliminar. Estoy completamente seguro que así como hace 3 semanas salimos adelante de una denuncia que me habían interpuesto, que me quería apartar del cargo de ser congresista por una supuesta indebida financiación de campaña. En este caso, los entes correspondientes fallarán. Doy la cara, pero no hablo con los medios de comunicación. Doy la cara, pero no doy explicaciones para no afectar la investigación. Es la teoría del doctor David Racero, que es una de esas figuras muy prominentes, muy influyentes dentro del Pacto Histórico. Ahora tendrá que responderle no a los medios, sino a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. Rocío Franco. Néstor, buenos días. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del representante de la Cámara, David Racero, por las denuncias de una supuesta solicitud de dineros a su unidad de trabajo legislativo. Y es que lo propio también hizo la Procuraduría General de la Nación, que lo va a investigar disciplinariamente. Lo que han señalado los dos organismos es que van a investigar la existencia de unos WhatsApp a través de los cuales Racero hacía la solicitud supuestamente de los dineros. Ambos organismos lo que van a hacer es verificar si esto es una realidad o si de lo contrario no hay sustento. De momento, lo que va a proceder a hacer la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría es emprender un camino de solicitud de pruebas tanto al congresista como a sus trabajadores de la unidad de trabajo legislativo para poder establecer qué es en realidad lo que está pasando dentro de esta oficina. Más temprano, David Racero en su cuenta de Twitter señaló: tal como lo mencioné ayer, durante el día de hoy radiqué yo mismo las solicitudes ante Procuraduría y Corte Suprema para que se investiguen los hechos narrados en la columna de Daniel Coronel. En horas de la tarde haré un pronunciamiento. Esa es la posición de David Racero frente a este escándalo que surge y que los organismos de control tendrán que aclarar. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, faltan 20 minutos para las 6 de la mañana. El
Banco de la República redujo 50 puntos básicos, medio punto porcentual, las tasas de interés. Una votación dividida, 4 miembros a favor, 3 preferían una reducción, entre ellos el ministro de Hacienda, un poquito más grande, de 75 puntos básicos. Todo destinado a reactivar, a abaratar el costo del dinero para reactivar la economía. Lo anuncia el reelegido gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. 4 directores votaron a favor de esta decisión y 3 lo hicieron por una reducción de 75 puntos básicos. La decisión adoptada en la sesión de hoy continúa apoyando la recuperación del crecimiento económico y mantiene la prudencia requerida, dados los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. La Junta Directiva reitera que las futuras decisiones... La inflación está ligeramente por encima todavía de 6%, así que sigue siendo una inflación alta. Por eso el Banco de la República no se atreve a bajar más las tasas de interés, a pesar de la permanente petición del gobierno. La última vez, otra vez, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Respecto a la decisión de tasas, lamento que nuevamente la decisión no sea unánime, no sea posible seguir bajando las tasas al ritmo en que se esperaba. Era el momento oportuno para cambiar de 50 a 75 puntos. No fue posible. Bajan las tasas de interés, sube el desempleo, que en agosto pasado llegó al 9.7%. En agosto del 2023 había sido de 9.3%. Aumentó la desocupación, producto, entre otras cosas, de la parálisis en el sector de la construcción y en el gobierno. Reporte del DANE, su directora Piedad Urdinola. Cuando revisamos por ramas de actividad, están organizadas de mayor aporte hasta menor aporte. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios. Les sigue comercio y reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Y las que restan, vemos desde industria manufacturera, están en negativo. Voy a resaltar estas que son las que más 5:42 minutos. Al final, la reducción de la tasa de interés debe ayudar, abaratado el costo del dinero, a reactivar la economía pensando en la temporada de fin de año. Marcela Peña. Néstor, buenos días. En la Junta Directiva del Banco de la República sigue imponiéndose la facción que quiere bajar las tasas de interés poco a poco y no de forma acelerada. Y por una votación de 4 contra 3, las tasas de interés bajaron en 50 puntos básicos, lo que las deja en el 10.25%. Hay que recordar que el gobierno lleva meses pidiéndole a la Junta que acelere el ritmo de reducción para reactivar a la economía colombiana, pero eso no ha ocurrido. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la decisión argumentando que la economía ya se está reactivando y cada vez crece más, y también que las cifras de desempleo para él muestran un resultado en general positivo. La decisión de tasas no le cayó bien al gobierno, pero tampoco a los empresarios. Desde la Cámara de Comercio Colomboamericana, por ejemplo, dijeron que se trata de una elección desconectada de la realidad y de las necesidades del país. Las tasas hoy dividen al Banco Central colombiano, pero hay algo que no genera duda y en lo que todo el mundo estuvo de acuerdo, y fue la reelección de Leonardo Villar como gerente del banco emisor. Villar fue reelegido para el periodo 2025-2028, incluso con apoyo del gobierno nacional. Hay que recordar, Villar fue reelegido de forma unánime, es decir, con el apoyo del gobierno, para el periodo del 2025 al 2028. En febrero del próximo año, el presidente Gustavo Petro va a tener la posibilidad de sacar a 2 de los codirectores del banco y reemplazarlos, una movida que en teoría le daría mayorías al interior de la Junta. Marcela Peña. Marcela, gracias. Las tasas de interés quedan alrededor del 10.25%. Son las 5:44 minutos. Hablando de noticias económicas, en la Cámara de Representantes comenzó a votarse y a aprobarse una reforma laboral, la presentada por el gobierno ayer con una escaramuza, dijeron, una jugadita del gobierno, porque querían votar en bloque. La oposición logró sacar adelante una idea de votar artículo por artículo. Al final deshicieron eso, rehicieron el quórum con la participación muy activa de ministros que terminaron consiguiendo voto por voto. Protestó el Centro Democrático, su parlamentario Hernán Cadavid. Para que haya contexto, estábamos en la votación de una proposición para votar artículo por artículo. La opción del sí iba ganando con 53-54 votos. Usted dilató innecesariamente la votación, presidente Salamanca, y se bajaron los ministros.
a voltear. Y al Usted, final ministra de impusieron Trabajo. las mayorías, que es una demostración, una anécdota de cómo están repartidas las fuerzas políticas. Balance al final exitoso para el gobierno, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Se aprobaron las 4 formas de contratación: el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo acotado, el contrato de obra o labor y también el contrato a tiempo parcial y con proporcionalidad. Esas formas de contratos aprobadas en esta primera etapa de la reforma laboral excluyeron increíblemente al gobierno, que es el gran empleador, que tiene esas OPS, las órdenes de prestación de servicios, que son, por supuesto, todo lo contrario a la formalización laboral. Protesta una parlamentaria que era cercana al gobierno, ya no lo es, de los Verdes, Catherine Miranda. Oigan, de verdad me parece increíble que el gobierno nacional esté proponiendo una reforma laboral para darle garantías a los empleados, con lo cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, esto no aplique para el sector público. Estamos hablando más de 1 millón de contratistas que tiene hoy el Estado colombiano, que realmente ellos sí están en situaciones muy precarias, donde trabajan 12 meses, pero solamente les pagan 8, donde no tienen cesantías, donde no tienen absolutamente ningún derecho a vacaciones, a horas Y es extras. cierto, esas órdenes por prestación de servicios no son exactamente, y hubieran podido incluir al gobierno, solo que eso vale una plata grande, como le va a costar al sector privado la formalización laboral. 5:46 minutos, hay una noticia urgente en España. Acaban de liberar a 21 mujeres, la mayoría colombianas, que eran obligadas en diferentes ciudades de España a ejercer la prostitución. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Las mujeres, como decías, principalmente colombianas, eran captadas ahí en Colombia y una vez aquí eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída, que ascendía aproximadamente a unos 7.000 euros. La novedad que nos cuenta la policía es que esta organización criminal presuntamente llegó a vender a algunas de sus víctimas, como si de mercancía se tratasen, a otras mafias por cantidades cercanas a los 1.000 euros. La operación se ha extendido por toda España, localidades del norte como Orense o Coruña, del centro como Burgos, Cuenca y Madrid. Y comenzó esta investigación a raíz de la información recibida de que una mujer iba a llegar a España y había sido captada en Colombia a través de una de esas redes. Las víctimas del entramado desarticulado eran mujeres, como suele ser habitual en estos casos, en precaria situación económica. Viajaban aquí con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y los explotadores les daban todas las facilidades: reservas de hotel, seguro médico de viaje, vuelo de vuelta, para pasar sin ningún problema los controles de frontera. Sin embargo, al llegar aquí se encontraban que eran explotadas sexualmente, obligadas a ejercer la prostitución a toda hora del día, sin ningún tipo de descanso, y en algunas ocasiones, como suele ser habitual en este tipo de redes, eran obligadas también a realizar ventas de droga. Esta operación ha finalizado con 9 detenidos, a los que se les imputa, entre otros delitos, el de trata de seres humanos. La Policía Nacional Española tiene un número de teléfono gratuito, no deja rastro en la factura telefónica, es el 910 50 90, y un correo electrónico, trata@policia.es. En esos dos caminos, por esos dos caminos, se puede denunciar cualquier tipo de actividad de explotación sexual contra las mujeres, Néstor. Gracias, Enrique. Y esa trata de seres humanos, también explotación, es lo que podría estar detrás de la desaparición de 6 mujeres, 6 colombianas que se fueron a México. Están perdidas desde hace casi una semana. Las buscan sus familias en Antioquia. Eran mujeres que en teoría iban al mundo del modelaje desde Medellín. Héctor Santamaría. Néstor, una de las 6 historias de estas mujeres de Cúcuta, Bogotá y 4 de Medellín comenzó el pasado jueves 19 de septiembre cuando Derlis Dayana Paneso, de 25 años, salió de su casa hacia el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en dirección hacia Veracruz, México, con el propósito de una vida mejor para su familia y su pequeño hijo de 5 años. Sin embargo, lo que sería la promesa de una vida mejor se convirtió en un infierno para su familia, quien esperaba volverla a ver el 22 de septiembre, fecha en la que supuestamente la empresa que la contrató para trabajar como modelo le habría comprar el pasaje para devolverse. Sin embargo, Derlis Dayana nunca abordó el vuelo y su familia se quedó a la espera de volver a recibir respuestas o señales de vida. Desde ese momento, su hermano Dubán Arley Paneso emprendió una búsqueda incansable. Dayana es una persona muy feliz, diría que es la alegría de la casa. Ella trabajaba como vendedora tienda a tienda en el sector de Buenos Aires y Villahermosa. El tema es que ella la contactan y le ofrecen un empleo supuestamente para modelaje en México para eventos. Y entonces ya la conversación con mi hermana era muy poca.
La familia de Paneso, que reside en la Comuna 13 de Medellín, asegura que no ha sido un año difícil, pues además de ser víctimas de desplazamiento, han tenido que luchar con la discapacidad de la madre de la joven, pero además parece que todo es secuestro de lo que sería una trata de personas de Colombia y México, por lo que escuchan incluso a una de las muchachas que tiene el celular hackeado en donde le hace exigencias a las familias. Yo sé que en grupos han estado hablando, han estado diciendo y todo. Ustedes, por favor, no publiquen en redes sociales que las buscan o que publiquen en grupos. Lo único que yo necesito es que por favor pidas que borren todo reporte, toda foto, todo de ellas. Las familias han denunciado que al llegar a México a las mujeres le fueron confiscados sus documentos y le exigen sumas hasta de más de 400 millones de pesos. En Medellín amanecemos a esta hora con tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Otra vez volvieron los disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, con la particularidad de que encapuchados estaban con hachas bloqueando la vía principal de Transmilenio por la carrera 30 como por la calle 26. Tuvieron que cerrar estaciones. Una aparición increíble. Hicieron, por supuesto, sonar los mismos artefactos explosivos de las protestas en la Nacional. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Se acaba septiembre con más manifestaciones por parte de algunos encapuchados que se tomaron la avenida 26 y la carrera 30, literalmente a las afueras de la Universidad Nacional. Esta vez una pelea a dos tiempos. El primer tiempo se jugó desde las 4 de la tarde y dejó como afectados a casi 30,000 pasajeros de la ruta Transmilenio de estaciones bloqueadas como Corferias, Lotería de Bogotá y por supuesto Universidad Nacional sobre la carrera 30. Pero el segundo tiempo fue más grave, pues con palos, machetes, hachas y hasta las mismas piedras atacaron a los agentes del Undemo. Pero los que llevaron del bulto, por así decirlo, fueron los gestores de convivencia del distrito, a quienes obligaron a quitarse las chaquetas, los agredieron física y verbalmente y hasta los rociaron con sprays, aerosoles de pintura, dañándoles la imagen completamente. Sobre esto también el distrito anunció medidas y denunció el hecho. Sin embargo, las manifestaciones duraron casi hasta las 7 de la noche, pues la lluvia no los controló, pero el equipo del Undemo se puso un poco más rígido y pudo dispersar a los manifestantes que por casi 5 horas mantuvieron bloqueados estos dos sectores importantes de la ciudad. Pero también hay una grave preocupación porque ya van 2 peleas en las que se roban los kits de emergencia de la universidad, usándolos como armas en contra de los agentes. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, a propósito, Transmilenio también es el nuevo blanco de los ladrones de teléfonos celulares. Hay balance que entrega Transmilenio. Han capturado esta semana 61 ampones de estos que utilizan lo que se llama coloquialmente el cosquilleo para robar no solo teléfonos celulares, para meter la mano en el bolsillo, para robar los bolsos de las señoras. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Además, la Policía Metropolitana dio a conocer que 3 de cada 10 delincuentes que son capturados por este delito dentro del sistema de transporte son reincidentes, por lo que están invitando a la ciudadanía a denunciar los hechos de los que son víctimas en Transmilenio. El teniente coronel Pascual González es el jefe del grupo de transporte masivo. Es importante indicar que llevamos este 2024 669 personas capturadas en flagrancia por el delito de hurto. De esas 669, 113 son reincidentes en este delito. Seguimos trabajando y realizando los diferentes planes al interior de las estaciones de Transmilenio. La cifra de reincidentes representa el 36% de estas capturas. Es importante destacar que según lo que dice la Policía Metropolitana de Bogotá, gracias a la denuncia ciudadana, estas 61 personas fueron judicializadas y puestas a disposición de las autoridades competentes. Cristian Correa, Blue Radio. Cristian, 5 de la mañana, 54 minutos. Están listas en Bogotá. Ojo, si usted no ahorra agua, si usted derrocha agua, va a tener que pagar mucho más caro el servicio del agua en Bogotá en esta época de lluvia, sí, pero también simultáneamente de racionamiento. Gabriela Calderón.
Buenos días, Néstor. Según el decreto que establece estas nuevas medidas, se mantiene el límite de 22 metros cúbicos de consumo por hogar y quienes consuman más que esto deberán pagar 3.380 pesos por cada metro cúbico adicional. Durante el racionamiento queda prohibido el uso de agua para lavar fachadas, parqueaderos, vehículos, riego de zonas verdes y el llenado de estanques y piscinas. Esto solo podrá realizarse con agua reciclada o aguas lluvias previamente recolectadas. Las multas a quienes usen el agua para esto serán de 693.328 pesos, pero podrán aumentar a 1.213.000 para reincidentes. Las sanciones también aplican a quienes hagan captación de agua de fuentes hídricas sin permiso de la autoridad ambiental y la alteración de cuerpos de agua, pero también habrá incentivos a quienes durante 4 meses seguidos disminuyan su consumo de agua de 1 metro cúbico respecto a su consumo promedio en el semestre anterior. Los incentivos no serán monetarios, pero sí de acceso a eventos culturales y otros que determinen las autoridades locales. Gabriela Calderón, Blue Radio. Gabriela, por agua hay emergencias al sur de Bogotá. Ya escampó, pero duramos 3 días con aguacero permanente, desde el sábado hasta anoche. Muy tarde estuvo lloviendo, ya esta mañana por fortuna algo de tiempo seco, está asomándose el sol en Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, las fuertes lluvias de las últimas horas hicieron que se provocara un deslizamiento exactamente en el barrio El Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, afectando a más de 30 casas que resultaron justamente con filtraciones de agua o baños en sus enseres, por lo que las familias le pidieron ayuda de inmediato al distrito. El IDIGER llegó a atender la emergencia presentada, como le mencioné, en el barrio Paraíso Bellaflor de Ciudad Bolívar. La movilidad fue restablecida ya que estuvo bloqueada por varias horas luego de que se registrara este deslizamiento. Duró cerrada la vía, Néstor, esta zona de Ciudad Bolívar hasta aproximadamente las 8 de la noche, y el IDIGER, todo el distrito, hizo la atención de 3 viviendas afectadas por las fuertes lluvias. A esta hora continúa el distrito en esa zona de la ciudad atendiendo a las familias afectadas por este deslizamiento, Néstor. Felipe, gracias. 5:56 minutos. Si usted es uno de más de 5 millones de afiliados a Colsanitas, ojo, Sanitas reestructuró a partir de hoy a sus gestores farmacéuticos. Ahora tendrá diferentes aliados, 11 en total. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. Pues a partir de hoy, 1 de octubre, se implementarán cambios significativos en la dispensación de medicamentos para los usuarios de Sanitas en 15 departamentos del país, donde, recordemos, en algunos de estos solo operaba Cruz Verde por un contrato de exclusividad que tenían con la entidad. Pero desde el día de hoy entrarán 11 nuevos gestores farmacéuticos a operar. Ante esto habla Duber Vargas, agente interventor de Sanitas. Dentro de los 19 convocados, invitaciones que se hicieron en la convocatoria abierta, invitamos a Cafam y a Colchicil. Ellos no mostraron interés en el proceso, pero los que sí mostraron interés son los que hoy han sido seleccionados. Y ese proceso de selección, déjame aclararte el tema, fue un proceso bajo varios criterios de tipo legal, idoneidad, experiencia, criterios de tipo financiero. Una de las razones por la cual se tomó esta decisión es el creciente número de peticiones, quejas y reclamos que había con la dispensación en Cruz Verde, por lo que se tomó la decisión de que entrarán estos 11 nuevos gestores, como lo había dicho anteriormente. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Necesita nuestra pareja ser más romántico? ¿Necesita traernos más detalles? ¿O será que necesitamos nosotras desromantizarnos un poquito? Fíjate que creemos que el romance es lo que vemos en redes sociales, ¿no? Las flores grandes, el peluche gigante, el gran regalo. Pero mujer, hay hombres golpeadores que regalan flores. Hay hombres que regalan 3 muñecos y los mandan a casas diferentes. Entonces, ¿será que el romance es sinónimo de amor? ¿Por qué estamos tan interesadas en el romance? ¿Por qué nuestro valor está en que nos den algo, en que nos traigan, en que nos atiendan? ¿Será eso verdadero amor? ¿O qué hace tu pareja por ti?
por tus hijos que realmente tú dices, esto sí es amor. Creo que debemos bajarle un poquito a esas expectativas que nos han generado las redes sociales, ¿no? Esa vida perfecta, ese detalle que no siempre es tan lindo como lo pintan. Necesitas que tu pareja sea más romántica. ¿Para qué? ¿Qué es lo que realmente tu corazón y tu mente necesitan? ¿O necesitas más bien bajarle un poquito tú? Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com en Armenia, Javier. Bien, llegó el momento del El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Comienza el mes de octubre con tambores de guerra. Esta madrugada Israel lanzó su invasión terrestre, la muy temida sobre el Líbano, una invasión que promete será limitada, localizada y específica en prevención de ataques y de planes terroristas de Hezbollah. La operación comenzó a las 2 de la mañana, hora de Colombia. Tropas van apoyadas de defensa aérea y de artillería. A esta hora, Israel le está pidiendo a la gente de 27 pueblos que evacúe, que era el gran temor, el agravamiento de la crisis humanitaria allí. Producto de esta llama que se está creciendo, esta madrugada el Pentágono está enviando miles de efectivos norteamericanos, militares que van en aviones de guerra, allí moviéndose hacia Israel, el Medio Oriente, porque el temor es que se meta Irán, el gobierno que protege a los señores de Hezbollah. Es una noticia en desarrollo, una guerra hoy, un año después de que comenzó, el 7 de octubre del año pasado, más activa que antes. Por eso aumenta la preocupación internacional, porque es imposible en desescalar la idea de desescalar la guerra, que era lo que en algún momento querían los mediadores internacionales. Un mensaje en las últimas horas del primer ministro Netanyahu confirma que Israel no se va a detener hasta enfrentarse a Irán y a meterse a Irán. Y ese es el temor, se mete Irán y comenzamos en una etapa inclusive con armas nucleares. Ya les vamos a contar desde diferentes partes del mundo de los tambores que están sonando en este comienzo de mes. Bienvenidos, hoy es 1 de octubre, también hoy es el día de la posesión de la presidenta mexicana. Será a las 10 de la mañana cuando Claudia Sheinbaum, de 62 años, la heredera del presidente Andrés Manuel López Obrador, asume, será la primera mujer en más de 200 años desde la independencia en México. Ella es de izquierda, lleva las mismas banderas de AMLO, a quien el presidente Petro, entre otras cosas, en un acto ayer en una universidad en Ciudad de México, graduó como militante del M-19. Ella, que siempre ha sido cautelosa, que siempre ha dicho que en los años 80, ella siendo estudiante universitaria, recibió a muchachos que llegaban exiliados o buscando asilo en México. El presidente Petro la gradúa y dice literalmente que era militante del M-19. Y dice que el M-19 ya puso 2 presidentes en América Latina, él y ahora la señora Sheinbaum. Ella no ha dicho nada, se sabe lo que ha dicho en el pasado, y es que fue una cosa no muy clara, no en qué año, y simplemente de relación con estudiantes del M-19. La señora Sheinbaum, de momento, en palabras del presidente Petro, graduada esta mañana, asumiendo en condición de ex M-19. Organizaciones esas de los años 80, de izquierdistas, de muchachos que salían de Colombia y que se instalaban en ese país. Hay un gran listado de militantes del M-19 que terminaron viviendo en México. Y ella seguramente, en los 20 y pico que tenía hace 40 años, recibió y tuvo nexos, pero digo, el presidente le da una altura diferente. A propósito del presidente mexicano, de la presidenta mexicana, se compromete a seguir con lo que llaman allí la Cuarta Transformación, que es el programa de AMLO: austeridad fiscal y financiera, proyectos de infraestructura, mantener la política de subsidios, erradicar la corrupción
y eliminar los privilegios, una agenda en muchos casos muy parecida a la del presidente Gustavo Petro. En la posesión de la señora Sheinbaum, que al mejor estilo de la izquierda en Colombia incluirá discurso en la Plaza de los Zócalos, que es la más importante allí en el Distrito Federal, para hablarle a sus seguidores. Será después de recibir la banda en la Cámara de Representantes, en la Cámara de los Diputados, el evento protocolario al que asistirán 106 invitados especiales. Es una gran cumbre. Anoche hubo cena. Están de la izquierda Brasil, Chile, Cuba, Honduras, Haití, Paraguay y Colombia, que se tomaron una fotografía el día de ayer. El presidente Petro se reunió con ella, la invitó a Colombia, debería ser a finales de octubre, para la COP16, que este mes se realizará en Cali. Viaje en el que, a propósito, el presidente Petro decidió retirar al embajador colombiano allí, Moisés Ninco Daza, dando cumplimiento a una decisión judicial del Consejo de Estado que confirmó la sentencia declarando por falta de méritos la nulidad del nombramiento. El presidente Petro dice que lo sacan por joven. La verdad es que lo sacan porque no reunía requisitos ni técnicos ni académicos. Él acreditó un juego de niños, de estudiantes, lo que hizo en ese jueguito de Naciones Unidas cuando tenía 15 o 16 años, para acreditar eso como experiencia en el mundo diplomático. No tenía la experiencia, lo sacan, entre otras cosas, sus conocimientos académicos universitarios eran también limitados. Hablando en México, hay 6 niñas colombianas desaparecidas que se fueron a buscar trabajo en el mundo del modelaje, la mayoría de Medellín. Sus familias están allí en Cúcuta, en Bogotá y en Pereira, contando que les ofrecieron ser modelos, pero se desaparecieron, no hay rastro de ellas. Esta madrugada también en España liberaron a 21 mujeres que habían llegado a Europa vía España para aparentemente forzarlas, obligarlas en tráfico de personas, obligarlas a ejercer la prostitución. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. La Junta Directiva del Banco de la República reeligió a su gerente, Leonardo Villar, por unanimidad. No por unanimidad, bajaron 50 puntos básicos las tasas de interés. Sube la inflación, tasas de interés que quedan en 10.25%. El desempleo sube a 9.7%, no una buena noticia. Y en segundos, la actualización de la caótica discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, que está en plan de formalizar los puestos del sector privado, pero no han dicho nada del gran empleador que es el gobierno. Se quejan algunos parlamentarios porque no metieron las órdenes de prestación de servicios, así que el gobierno podrá seguir contratando informalmente el sector privado obligado a la formalización. Historias para acompañarlos en este 1 de octubre. Es el Día Internacional del Café, los invito a que brindemos. Es el Día Internacional de las Personas Mayores de 60 años. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Claudia fue miembro del MICE. Es decir, que para quienes no quieren 2 tazas, ahora el MICE me ha dado 2 presidentes en América Latina. El presidente Gustavo Petro, de visita en México, destacó que la guerrilla del M-19, de la que formó parte, ha dado 2 presidentes en Latinoamérica, refiriéndose a sí mismo y a Claudia Sheinbaum, quien asumirá como presidenta de México. La presidenta electa se siente segura para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! El saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, previo al encuentro con sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirió a la situación en Venezuela. México y Colombia tienen diferencias, diversidades,
Estamos tratando de juntar el esfuerzo para darle una salida a Venezuela. El presidente también habló sobre el gobierno chileno. Inician un proceso de institución parlamentaria de su presidencia, algo que tiene muy que ver con Colombia ahora, porque si ese proceso se desarrolla en Chile, lo que está mostrando es claramente cómo las extremas derechas pasan de las dictaduras militares, como sucedió en Chile con Pinochet, a lo que llamamos golpes blandos, que se hacen es con técnicas jurídicas. El gobierno retiró al embajador de Colombia en México, Moisés Nico Daza, tras una orden del Consejo de Estado que anuló su nombramiento por irregularidades. Sobre eso habló el presidente Gustavo Petro. Por ser joven, lo destituyen porque dicen que no tiene la experiencia adecuada. Y entonces la procuradora, una cosa, en Colombia existe una gran discusión alrededor de eso, porque también a mí me sacaron de la alcaldía por la misma instancia. Y ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha, y ahí ya se va, creo, pero hizo el daño. A su vez, el embajador Nico Daza afirmó que su retiro es consecuencia de la incomodidad generada por un sistema históricamente construido sobre la adultocracia. Y en ese sentido, quienes emergemos de la lucha social, de la lucha juvenil, de la lucha popular, somos personas que contamos con una experiencia y una calificación tan importante como para cambiar por primera vez en la historia contemporánea de Colombia un gobierno en una dirección progresista y para profundizar una relación bilateral como la que existe entre Colombia y México al nivel en que la dejamos. Israel comenzó la invasión terrestre del Líbano, dice que es una invasión limitada. La acción comenzó a las 2 de la mañana, apoyada por defensa aérea y de artillería, y es parte de una campaña cada vez más intensa de Israel contra Hezbollah, grupo armado que ha recibido golpes devastadores en las últimas 2 semanas. Tras escuchar el último mensaje de Netanyahu dirigido a los iraníes, muchos temen que Israel no se detenga hasta enfrentarse con el régimen de los ayatolas en Irán. ¿Qué experiencia le pueden pedir a un muchacho que acaba de salir de la universidad? Entonces es difícil. Que en empresa donde estaba no hay producción. Se deterioraron una vez más las cifras del mercado laboral colombiano. La tasa de desempleo subió desde 9,3 a 9,7% en agosto. Entre los formales y los informales en el país hay 23,42 millones de personas con un trabajo, mientras que la cifra de los desocupados, como técnicamente se les conoce a los desempleados, fue de 2,5 millones. Así lo confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola. Una variación absoluta de 137.000 desde los 2.368.000 en el total nacional que reportábamos hace un año. El Banco de la República bajó 50 puntos básicos las tasas de interés. La tasa de 10.25 no se veía desde septiembre de 2022. Los bancos aumentaron su competencia para ofrecer préstamos más baratos. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. La decisión adoptada en la sesión continúa apoyando la recuperación del crecimiento económico y mantiene la prudencia requerida dado los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. Pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no ocultó su malestar. Quería un recorte más grande. Esto deja un margen que es necesario revisar en materia de tasas para contribuir a la tasa de crecimiento, a la recuperación del crecimiento. De hecho, los bancos comerciales han ido mucho más allá, han sido mucho más ágiles en reducir tasas y ya hoy las del crédito de vivienda están por debajo de la tasa del banco. El segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes cerró con 7 artículos aprobados ayer lunes, entre ellos los que tienen que ver con el contrato a término fijo e indefinido. Y es que en una sesión de más de 7 horas cargadas de polémica se logró avanzar en los primeros 2 bloques del articulado. Sin embargo, a 2 minutos de que se cerrara la votación para ser aprobados los artículos relacionados a las plataformas digitales como Rappi, se suspendió la sesión y se citó para hoy a las 2:30. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Se aprobaron las 4 formas de contratación: el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo acotado, el contrato de obra o labor y también el contrato a tiempo parcial. La sesión estuvo marcada por la polémica tras las acusaciones de la oposición sobre la influencia del gobierno en las votaciones, lo que llevó a la bancada de Cambio Radical a retirarse. Escuchamos a Hernán Cadavid, en representante de la Cámara por el Centro Democrático. Para que haya contexto, estábamos en la votación de una proposición para votar artículo por artículo. La opción del sí iba ganando con 53-54 votos. Usted dilató innecesariamente la votación, presidente Salamanca, y se bajaron los ministros a voltear. Usted, ministra de Trabajo, y usted, ministro Cristo, se bajaron a voltear votos de los otros sectores. La representante Catherine Miranda del Partido Alianza Verde. Sin embargo, esto no aplique para el sector público. Estamos hablando más de 1 millón de contratistas que tiene hoy el Estado colombiano, que realmente ellos sí están en situaciones muy precarias, donde trabajan 12 meses, pero solamente les pagan 8.
Fueron masacradas 5 personas dentro de una camioneta en la región del Magdalena Medio. El ataque, al parecer, fue perpetrado por el Clan del Golfo en límites entre los municipios de Yondó y Cantagallo. Entre las víctimas se encuentran 2 líderes comunales de la vereda Lejanías. Las autoridades no han podido llegar a la zona donde están los cuerpos porque podrían ser atacadas. Venezuela renueva la suspensión de vuelos comerciales de pasajeros a Panamá, Perú y República Dominicana. Entre tanto, Diosdado Cabello se refirió al Senado colombiano como participantes del narcoparamilitarismo. El Senado colombiano está infiltrado por el narcoparamilitarismo. Tienen moral. ¿De cuándo acá ellos son CNE para decir aquí quién gana una elección? Ahora, ¿tú crees que eso lo hacen ellos solo, por su iniciativa? No, se los mandan a hacer. Arrancamos de inmediato con lo ocurrido en la calle 134 con carrera 13. 2 delincuentes robaron a los usuarios de un bus del SITP. En el momento que escapaban se encontraron con el ejército que hacía una ronda y con los hombres del cuadrante del CAI Contador, que de inmediato los persiguieron. Lograron capturar a uno de los criminales. En Europa hoy se jugará el primer día de la segunda fecha de la Champions League. 9 partidos se jugarán esta tarde, donde destacan el duelo entre el Arsenal y el PSG, el partido entre el Slovan Bratislava y el Manchester City, el juego entre el Bayer Leverkusen contra el Milan y el partido entre el Barcelona y el Young Boys, donde el conjunto culé buscará sumar sus primeros puntos en la competición. Estos 4 partidos se disputarán en simultáneo a las 2 de la tarde. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente. 6 de la mañana, 16 minutos. Sol en Bogotá, afortunadamente. Había mucha niebla esta madrugada. Ya, Felipe, por fortuna, hay claridad, no hay problemas de visibilidad en el aeropuerto El Dorado, que es una buena noticia. Está bonita la mañana. Escampó. Llevamos 5 días, Felipe, 5 días de invierno y emergencias por todo el país, incluyendo en Bogotá, lo cual demuestra que no aguantamos un aguacero en esta ciudad. Pidiendo todo el año que llueva. Llueve y empiezan las tragedias. Explíqueme una cosa que no puedo entender. Si no llueve, es malo. Si llueve, es peor. Malo. No es peor. Bueno, padre, de momento, sol en Bogotá, que es una buena noticia. 6 de la mañana, 16 minutos. La mala noticia corre por cuenta de lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. A punto de cumplir un año desde el comienzo de la guerra, cuando fue atacado Israel, y el desenlace desde entonces es cada vez peor. Esta mañana Israel comenzó la invasión sobre el Líbano. Están evacuando en este momento habitantes de 27 pueblos. Y el temor es que este ataque indiscriminado contra todo lo que huela a Hezbollah van a ir por Irán y van a ir tras el régimen de Irán, que apoya a los terroristas de Hezbollah. 6:17 minutos. A propósito, el presidente Petro, Ricardo, le termina haciendo un elogio al jefe de Hezbollah. Sí, señor. Ayer en redes sociales el presidente Petro, Néstor, dijo que el señor Nasrallah había sido un clérigo líder e inteligente. Fue como calificó el presidente Gustavo Petro a un hombre cuyo grupo, Hezbollah, está en la lista de grupos terroristas que no solamente tiene Estados Unidos, sino también la Unión Europea. Un poquito el mundo al revés. El presidente Petro, por ir contra Israel, es capaz de justificar el terrorismo de Hezbollah. Son las 6:17 minutos. Noticia en el mundo a esta hora desde Europa con Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y solo por agregar, Hassan Nasrallah fue el que ordenó el atentado de la AMIA en Argentina, 85 muertos como venganza por el asesinato de su antecesor. Datos de la vida de Nasrallah, Néstor. Lo que está ocurriendo en este momento es que desde las 2 de la mañana, hora de Israel, se lanzó esa operación terrestre. Dice el ejército de Israel que es una operación limitada y específica, pero sin embargo están enviando mensajes a 27 pueblos del sur del Líbano para que
evacúen inmediatamente, que salgan de sus casas. Dice que cualquiera que esté cerca de alguna instalación de Hezbollah está poniendo en riesgo su vida. Ya en este momento el Líbano tiene más de 1 millón de personas desplazadas y esto va a significar un enorme número de personas que tienen que empezar a movilizarse. Dice el mensaje que ha sido emitido en redes sociales en árabe, se les dice a estas personas que tienen prohibido avanzar hacia el sur. Y se les pone como frontera norte el río Awali, que queda a 65 kilómetros desde la frontera, o sea, mucho más allá de la zona de amortiguamiento que quería crear Israel. Lo que está haciendo Hezbollah en este minuto ha sido sorprendido mucho, Néstor, porque está negando que las tropas israelíes hayan entrado en el Líbano. Lo ha dicho Muhammad Afif, que es uno de los encargados de las relaciones con los medios de Hezbollah. Dice que todavía no ha habido ningún enfrentamiento con los soldados israelíes. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, pero la preocupación internacional, Néstor, recordemos que Israel ocupó esa parte sur del Líbano hasta el año 2000 y cuando se retiró se creó lo que se llama la línea azul y ahí hay tropas de pacificación de Naciones Unidas tratando de controlar esa frontera. Ellos han dicho que Israel les informó previamente de esa ocupación, pero la preocupación que crece es si Benjamín Netanyahu se va a quedar ahí en el Líbano o va a seguir hacia Irán, y eso se deduce de un mensaje que ayer emitió en las redes sociales hablándole directamente a los iraníes. Escuchémoslo. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think. Dice, a los tiranos iraníes no les importa vuestro futuro, pero a ustedes sí. Cuando Irán sea finalmente libre y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente piensa, todo será diferente. Eso decía ayer, antes de esta invasión terrestre, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Por lo tanto, ya no hablaba directamente a los libaneses, sino que le hablaba a los iraníes, y también lo hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas el viernes pasado. ¿Qué extensión va a tener esto? La verdad es que no se sabe. Dice Israel que va a ser limitado, sin embargo, son miles los soldados que están acantonados en la frontera norte y todo el mundo cree que esto podría ampliarse incluso mucho más. De esos 27 pueblos que tienen que ser evacuados, están los más al norte, están a unos 90 kilómetros al sur de Beirut, Néstor. Silvia, gracias. Y efectivamente, esa amenaza de que Israel va ahora por Irán es lo que enciende las alertas esta mañana. Estados Unidos se mete, están preparando el envío de hombres, van a enviar barcos, van a enviar portaaviones, están enviando esta mañana miles de efectivos, aeronaves de guerra, para prevenir que se crezca la llama que parece crecerse en el Medio Oriente. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y precisamente es un despliegue que parece indicar dos cosas. Primero, Estados Unidos teme que esto se convierta en una guerra a gran escala que ponga en riesgo no solamente a sus aliados en la región, sino también efectivos a su personal que ya está desplegado en Medio Oriente. Y dos, un mensaje también de disuasión a Irán y a sus milicias para evitar ataques por parte de ellos. Ya se había dicho en días pasados que se iban a desplegar tropas a Medio Oriente, pero no se tenía claridad de cuántos militares iban a ser. El Pentágono ha dado claridad que van a ser múltiples escuadrones de combate, incluidos aviones de guerra tipo F-15, F-16, F-22 y A-10, y entre 2.000 a 3.000 efectivos. Pero además el portaaviones USS Abraham Lincoln, que ya se encontraba en el Golfo de Omán, está siendo desplegado de manera extendida en la región, y a él se sumará el otro portaaviones USS Harry Truman, que salió hace una semana de Virginia a una misión regular ya agendada en el Medio Oriente. Estas tropas que están siendo enviadas se suman, como ya decíamos, a los 40.000 efectivos que están estacionados en Medio Oriente, en bases en Irak, Siria y otros países. Pero en todo caso es un despliegue que lo que deja en evidencia es que Estados Unidos se prepara en efecto para algún tipo de retaliación por parte de Irán, precisamente o particularmente mejor de sus redes de milicias Hezbollah, Hamas o los hutíes en Yemen. El despliegue se dio horas antes, o más bien la orden, el anuncio del despliegue se dio horas antes de que Israel lanzara su invasión en el Líbano, una invasión que el presidente Joe Biden buscaba o tenía algún tipo de esperanzas de que no se diera, o al menos eso parecía indicar previamente. Escuchemos. I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now. Thank you. Le preguntaban al presidente Joe Biden si era consciente de los planes que Israel adelantaba en la frontera con el Líbano, y él respondía: soy más consciente de lo que ustedes creen y no tengo ningún problema con que Israel se detenga. Deberíamos tener un cese al fuego ya.
decía el presidente Joe Biden en un llamado que está claro, hay una brecha gigantesca entre lo que quiere Estados Unidos y los objetivos de Israel, que aparentemente no está escuchando al presidente de los Estados Unidos. Desde el 7 de octubre, cabe destacar, del 2023, cuando iniciaron todas las hostilidades por cuenta de los ataques de Hamas en los que asesinaron más de 1.200 judíos, las milicias proxys de Irán han lanzado más de 170 ataques en contra de fuerzas estadounidenses estacionadas en Medio Oriente. Ahora bien, han podido ser respondidos o defendidos de manera satisfactoria, dado que no se ha reportado ningún herido por cuenta de esos ataques. Hay que destacar también otros despliegues por parte de potencias de Occidente que también han expresado preocupación, pero no despliegues de carácter ofensivo. Francia, por ejemplo, está enviando un helicóptero al este del Mediterráneo como preparación para evacuar ciudadanos franceses en el Líbano si es necesario. Y en las últimas horas también hubo una conversación entre el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, quien hablaron y emitieron un comunicado desde el ministerio. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido aseguró, o más bien hizo un llamado para que hubiera un cese al fuego inmediato. Néstor. Juan Camilo, en Washington, 6 de la mañana, 24 minutos. Hoy a las 10 de la mañana comienzan, Felipe, los actos de posesión de la nueva presidenta Sheinbaum de México. Primera mujer presidenta en el muy machista México en 200 años de independencia. Señora Sheinbaum, a quien el presidente Gustavo Petro dice que es la segunda presidenta en América Latina del M-19. Él, el primero. Esta declaración, Felipe, un poquito diferente a la que había hecho en Twitter cuando ella resultó elegida, que dijo: Claudia ayudó en los tiempos de clandestinidad al M-19. Ya vamos en que Claudia Sheinbaum era el M-19. Era militante, no es que el presidente Petro dice militante del M-19. Sí, no debe estar muy contenta con las declaraciones la presidenta Sheinbaum, pues porque eso no es cierto. Que haya ayudado a asilar a algunos militantes, como lo explicaba usted temprano, del M-19 en los 80s en México, la señora es una Sheinbaum, cosa, pero que de ahí a que sea miembro del M-19, Felipe, una organización terrorista y criminal, es otra. Solo lo invito a que haga la siguiente cuenta. La señora Sheinbaum hoy tiene 62 años. Más, la misma, un poquito menor que el presidente Gustavo Petro. ¿No la misma? ¿62? ¿Petro tiene 62? Ok, la misma edad. Si esto pasó, fue en los años 80, tenía 20 y pico de años. 20 años, sí. 20 años. Seguramente ella era líder, líder la versión estudiantil. Creíble debe ser la primera, Néstor. Yo también creo que es la primera, pero el presidente Petro comete lo que a mí me parece, va de visitante a decir que la señora era integrante del M-19. Yo no tengo ninguna duda que ella, como estudiante de izquierda, que lo era, seguramente ayudó a recibir muchachos del M-19. Pudo ser simpatizante de las Claro, ideas porque del como M-19. usted lo señaló, Néstor, en esa época muchos miembros del M-19 se asilaron en México, jóvenes, estudiantes. Era una época dura porque era el final de la década de los 70 y comienzos de los 80, era el gobierno del presidente Turbay. Recuerde usted que expidió el denominado Estatuto de Seguridad, pues que realmente significó una persecución a muchas personas de izquierda. Para México se fue Gabo, para México se fue Almarales, para México se fueron muchos de esos M-19. En México terminó Clara Elena Enciso, Néstor, que según la historia fue la única guerrillera sobreviviente de la toma del Palacio de Justicia, por ejemplo. Ella se asiló en México. México, es cierto, en ese momento gobernado por el PRI, tiene una larga tradición de conexión política con Colombia. De ahí, y ustedes ya lo van a escuchar, Felipe, de ahí a decir que el M-19 ha puesto 2 presidentes en América Latina, me parece que merece un poquito más de rigor. Pero además eso es una falta de precisión, eso es carreta, Néstor. Es decir, es por dárselas de que es amigo de ella desde los 80. Pero además es una falta de cortesía porque la pone a dar explicaciones. Seguramente en la primera oportunidad los periodistas le van a preguntar a la presidenta sobre eso y a ella le toca pues dar una explicación. Y no sé si tratará de mantener un poco la línea alrededor del presidente o por el contrario de contradecirlo y de desmentirlo. Entonces la pone en una situación que es pues difícil en un momento en el que pues para ella debería ser una celebración llegar nada menos que a la presidencia de su país. Piense en el escenario, a usted lo invitan a una casa y usted va y dice en la casa: el dueño de la casa y yo hacíamos parte de la misma banda hace 40 años, cuando era un grupo ilegal, que no se les olvide ese pedacito.
así el presidente Petro lo diga de manera romántica, como pertenecimos a ese grupo insurgente. Era un grupo insurgente que mataba y que cometía actos terroristas. Y por eso, claro, mete a la presidenta Sheinbaum en un lío enorme. Son las 6:28, lo van a escuchar. Lo dijo el presidente Petro, estaba en la UNAM, la legendaria UNAM, de donde es graduada la nueva presidenta mexicana. Desde Ciudad de México, a esta hora, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro comenzó su agenda ayer acá en México con una reunión con los presidentes de Honduras, Brasil, Cuba, Chile y Guatemala. Esto para despedir al saliente presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro también se habló de temas clave, entre ellos Venezuela. Al término de esta reunión le preguntamos al mandatario si finalmente había una postura conjunta entre el bloque de países progresistas, es decir, Brasil, Colombia y México, sobre la situación electoral de Venezuela, pero esto fue lo que respondió el presidente Gustavo Petro. Ya hablaremos de eso más adelante. Y aunque en esta declaración que entregó en la Universidad Autónoma de México en el marco de un foro sobre cambio de deuda por acción climática que lideró, el mandatario no se refirió a Venezuela, pero sí habló de Chile. Acaba el presidente de Boric de Chile de recibir la noticia de que inician un proceso de institución parlamentaria de su presidencia, algo que tiene muy que ver con Colombia ahora, porque si ese proceso se desarrolla en Chile, lo que está mostrando es claramente cómo las extremas derechas pasan de las dictaduras militares, como sucedió en Chile con Pinochet, a lo que llamamos golpes blandos. El mandatario también se refirió a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se posesionará hoy. Pues se reemplaza al gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del MICE. Es decir, que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M19 ha dado dos presidentes en América Latina. Posesión a la que asistirá hoy el presidente Gustavo Petro y que comenzará sobre las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados acá en México. López Obrador va a entregar en un acto protocolario la banda presidencial a la presidenta de la Cámara Baja, Ifigenia Martínez, quien se la entregará a Claudia Sheinbaum, que cuando asuma la presidencia dará un mensaje al Congreso en pleno de diputados y senadores. Este evento protocolario puede durar cerca de 3 horas y luego se tiene previsto un primer acto masivo de la presidenta Sheinbaum en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país. A este evento también fue invitado el presidente Gustavo Petro, razón por la que la agenda que estaba prevista para terminar hoy en horas de la tarde terminará el miércoles de esta semana sobre las 6 de la mañana. A la posesión de Claudia Sheinbaum están confirmados más de 16 mandatarios, entre ellos los presidentes de Chile, Brasil, Bolivia, Cuba y Honduras. Caterina Ávila, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31, 2 de cal y 1 de arena. 2 noticias positivas y una negativa, siendo esta última, es decir, la negativa o la mala, el aumento del desempleo en el país por tercer mes consecutivo, que subió a 9.7% en agosto, 0.4 puntos más frente al mismo mes del año anterior, con una cifra de desocupados que sube a 2,5 millones, 136,000 más que hace un año atrás, de los cuales ahora las grandes víctimas son los hombres, 121,000 de ellos quedando desempleados a agosto, un deterioro que la verdad obedece en gran medida al aumento del desempleo en la rama de la construcción, que lleva meses de capa caída debido a los problemas en los programas de subsidios y también debido a las altas tasas de interés, pero que ya comienza a pasarle factura a obreros, ingenieros, a arquitectos de esa industria que destruyó 84,000 empleos en el último año, así como también a las actividades inmobiliarias que despidió a 71,000 personas, y junto a ellas está la administración pública, educación, salud y un total de 7 ramas que perdieron puestos de trabajo. Consecuencia todo ello de una economía muy floja y de una reactivación que nada que llega, a la que no obstante pues ayuda en algo ayer la decisión que tomó el Banco de la República, y aquí ya empezamos con las noticias buenas que tanto hacen falta, con unas tasas de interés de referencia que recortó por 7ª vez consecutiva la Junta del Banco de la República.
Pública, recortándolas en 50 puntos básicos y bajándolas del 10.75 al 10.25%, en medio de una decisión que todavía está dividida y muy marcada todavía por la cautela ante los fantasmas del costo de vida, cuyas cábalas apuntan a duplicar el rango meta del emisor, que suele estar en el 3%. Un emisor, un Banco de la República, que ayer además reeligió como gerente por otro periodo a Leonardo Villar, noticia que también celebran hoy todos los mercados. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. En las últimas semanas la Fiscalía ha adoptado varias decisiones que permanecían engavetadas en los despachos judiciales y que en su mayoría tienen que ver con presuntas violaciones a los derechos humanos. Inicialmente decidió desempolvar el viejo expediente de las chuzadas contra la oposición, magistrados y periodistas desde el DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, llamando a juicio al exdirector de esa entidad ya desaparecida, Andrés Peñate, como presunto responsable de concierto para delinquir. De otra parte, la Fiscalía tomó la decisión de acusar al general en retiro Mauricio Santoyo, quien fue uno de los edecanes durante el gobierno de Álvaro Uribe, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 2 defensores de derechos humanos, mientras era director del Gaula en Medellín. Estas determinaciones, que son importantes para evitar impunidad y para determinar si los enjuiciados son inocentes o culpables, han coincidido con una llamativa indagación abierta por la Fiscalía en contra de varios mandatarios locales y líderes políticos opositores por presunto hostigamiento contra el director de RTBC, Holman Morris, a quien criticaron por haber entrevistado en el sistema de medios de comunicación público a alias Leonardo Ríos, cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco. Desde sectores políticos opositores al presidente Gustavo Petro expresaron preocupación frente a las recientes decisiones y pidieron a la Fiscalía que garantice investigaciones independientes e imparciales sin sesgo político. De otra parte, destacando que la Fiscalía logre adelantar cuaderno frente a investigaciones que permanecían durmiendo el sueño de los justos, es crucial que el ente investigador demuestre imparcialidad frente a la totalidad de las investigaciones que tiene en sus manos, sin mirar colores políticos ni ideológicos, entre otras cosas. Por ejemplo, las que tienen que ver con actuaciones presuntamente irregulares de miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro, como por ejemplo las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, las investigaciones por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo que van a paso de tortuga y el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Desde hoy, la segunda EPS más grande del país, Sanitas, pone en marcha la nueva estrategia para la entrega de medicamentos a 5,7 millones de afiliados. Dejará de tener 2 droguerías, que eran Cruz Verde y Audifarma, y ahora tendrá 11 dispensarios de medicamentos para responderle a sus pacientes. Una noticia que se toma después del anuncio de Cruz Verde hace más de 4 meses de dejar de entregarle medicamentos a pacientes de los distintos departamentos como Cesar, Córdoba, La Guajira, norte de Santander, Putumayo, Vichada, Guainía, Vaupés y otros. Si usted es uno de esos 5,7 millones de afiliados a Sanitas, debe saber, por ejemplo, que en Bogotá los medicamentos los van a seguir entregando por Cruz Verde y Audifarma, porque las nuevas empresas serán las encargadas de la entrega de medicinas en Antioquia, Boyacá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, también en La Guajira, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Santander y Vichada, regiones en las que Sanitas tiene 650,000 afiliados. Es en esas en las que cambia la manera y el dispensario por donde le entregarán medicinas a los afiliados. En donde operan los nuevos dispensarios, los pacientes van a recibir un mensaje de texto o también un correo electrónico informando cuál será su nuevo lugar de entrega de medicinas. Y por ahora, en la transición, se las van a entregar con las mismas autorizaciones o fórmulas que funcionaban hasta ahora con Cruz Verde o Audifarma. Esas nuevas empresas son Farmasan, Suministros y Dotaciones, también Coan,
MTY Salud, Human Salud y Salud Éticos Serranos. Estas dos últimas estarán enfocadas en los municipios más alejados. Ahora, Sanitas priorizó los municipios con más de 3.000 afiliados. Ahí tendrá que haber una droguería, un punto físico para ir a reclamar sus medicamentos. Si usted está en un pueblo en el que Sanitas tiene menos de 1.000 afiliados, el medicamento le llegará a domicilio. Ojalá esto resuelva la crisis, porque entre enero y agosto de 2024, Sanitas tuvo 20.000 quejas y reclamos y el 16% eran problemas en la entrega de medicinas, esta convertida en la primera decisión del gobierno que, recordemos, en abril intervino la EPS. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. Álvaro José Ninco ya no va más en la Embajada de Colombia en México. El presidente Petro finalmente, a regañadientes, acató una orden de 2 tribunales de justicia que lo habían sacado del cargo luego de estudiar demandas contra su designación. La primera decisión fue del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre del año pasado. En esa oportunidad, ese tribunal determinó que no se cumplieron los términos de publicación de su hoja de vida y que no se tuvieron en cuenta las observaciones de la ciudadanía sobre sus credenciales. Las observaciones eran justamente a su experiencia, porque no tiene título profesional y solo había acreditado 2 años y 5 meses de experiencia laboral sin que tuviera ninguna relación con la carrera diplomática. Esa misma discusión se había dado en la Universidad Nacional y en ese momento su rectora Dolly Montoya dejó claro que Ninco Daza no tenía méritos para ocupar el cargo, pero a pesar de eso, el exministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, le dieron el visto bueno al gobierno. Ese chulito verde les costó que la Procuraduría en primera instancia lo sancionara 10 meses por recomendar a una persona que no cumplía los requisitos. Mientras esto pasaba, Ninco, que inició en el petrismo siendo activista al tiempo que alternaba en la UTL de Gustavo Bolívar, daba la pelea en segunda instancia ante el Consejo de Estado, que terminó confirmando la decisión del Tribunal Administrativo. Ahí volvió a perder al que defiende el presidente Gustavo Petro, diciendo que lo están tumbando por ser joven, que lo están destituyendo solo por ser joven. No es cierto, presidente. Ese nombramiento se cayó por una orden judicial y porque para ocupar ese cargo de embajador se necesita más que participar en el modelo de Naciones Unidas o ser joven de izquierda. Ojalá el gobierno del presidente Gustavo Petro no repita la historia de Andrés Hernández, que salió también por una decisión del Consejo de Estado, pero al que el gobierno le encontró una fórmula para hacerle la gambeta a la decisión y volverlo a reintegrar como cónsul en México. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez. Esta es Blue, más que radio. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, iniciamos el día buscando provocar las mejores emociones, con guayabera, creyendo que todo va a estar bien. Sí, yo trato siempre de estar, tú sabes. Bien, hoy hay sol. Ese sol está bacano. Así que me parece que hoy vale la guayabera. Tema de hoy, padre. Oiga, sabe que de las cosas más difíciles es pedir perdón. Sabe que me molestó mucho el Dibu Martínez. Si a alguien ofendí, le manda un manotazo al man. Esa es una frase que suelen decir. Pero así no. Entonces, hablemos de saber pedir perdón. Yo creo que uno tiene que pedir perdón. Yo particularmente, que me equivoco, que a veces se me va la mano en expresiones, que a veces digo, tengo que mirar a los ojos y decir, hey, la embarré. Yo. O sea, no fue que tú te sentiste mal. Oye,
si te hice algo, Néstor, no, te miro a los ojos y digo, quiero hablar de eso, sobre todo en las relaciones más cercanas. Estoy pensando en las relaciones de pareja, estoy pensando en las relaciones padres e hijos, estoy pensando en las relaciones de hermanos. Mirarnos a los ojos y sí, mamá, la embarré, dije lo que no tenía que decir, o a mi hermano, Álvaro, discúlpame, fui grosero, que lo he sido, ¿no? Y no decirle, oye Álvaro, si mis palabras hicieron que tú te sintieras mal. Sí, ese condicional sí le quita un poquito de valor a las disculpas. Ya viene el padre Linero hablando de disculpas, hablando de sus peleas con la familia, hablando... pero es... Padre, Germán tiene que hacer clic. No, pero es cierto. Es verdad, es verdad. Es cierto que uno comete el error, yo también lo he cometido, decir, sí cometí el error, si alguien se sintió... No, cometí el error y alguien se sintió ofendido. Claro. Entonces, para los que se sintieron mal. Vale. Muy bien, ya viene el padre Linero. Ricardo, buenos días. ¿Qué tenemos en deportes? Hola, Néstor. Feliz mañana para usted, para todos los oyentes de Mañanas Blue. Mire, primero les vamos a contar el dolor de cabeza, comillas, que se está convirtiendo para el técnico Néstor Lorenzo, empezar a armar, o más que empezar a armar, definir los convocados que el jueves entrante entregará para la doble fecha eliminatoria, bueno, que ya ahora en octubre, que está iniciando hoy, tendremos el 10 y el 15 frente a Bolivia y Chile. De momento hay bajas confirmadas y hay jugadores clave que preocupan por lesiones o situaciones que se han presentado en cancha en las últimas horas. ¿Recuerda a Corea del Norte, la selección femenina que ganó el Mundial Sub-20? Pues vamos a contarles cómo fue esa bienvenida apoteósica que tuvieron esas jovencitas en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte. ¿Se reunieron con el líder de Corea del Norte? Sí. Con Kim Jong-un. Ajá. Primero hubo recibimiento y también ya se conocen algunas imágenes de ese encuentro. Y dos detalles. Hoy vuelven Millonarios a El Campín, pero para jugar Copa Colombia. ¿Hoy es contra? Contra Bucaramanga, el arranque de los octavos. Buen partido. Sí, es un muy buen duelo. Y tendremos Champions League. Recuerde que esa revolución ya no se habla de grupos. Hoy sencillamente continúa la Liga de la Champions. ¿No juega Falcao? Falcao sigue todavía... No, sigue en recuperación. Sí, sigue en recuperación. Y sabe que le tengo un cuentazo buenísimo de una jovencita colombiana, universitaria, golfista. Majo Marín se llama. Exactamente. Pues Majo fue invitada entre las grandes y qué manera de responder en su debut. Lo que hizo es realmente gigante. Esa niña tiene un futuro en el mundo del golf muy grande. Ya viene Ricardo Rego con los deportes, 6:45 minutos. Atención, hay una noticia de última hora. Hezbollah está lanzando esta mañana cohetes sobre el centro de Israel. Los están deteniendo con los escudos antimisiles, pero se está agravando efectivamente la guerra allí en el Medio Oriente. Silvia. Sí, Néstor, hay un intenso bombardeo por parte de Hezbollah sobre el centro de Israel. La verdad es que están llegando incluso un poco al sur de Tel Aviv. El otro día contábamos que Tel Aviv era lo más lejos que habían llegado algún momento con esos misiles. Intensamente están bombardeando ese centro de Israel y lo que significa es que en este minuto hay millones de israelíes que están teniendo que refugiarse en los refugios antimisiles. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. La embajada de Polonia en Beirut ya anunció que está evacuando a su personal, que va a dejar una limitada cantidad de diplomáticos allí en su embajada, y también está hablando a través de las redes sociales el ministro de Defensa de Israel, diciendo que el día de ayer le comunicó a su par estadounidense de la operación que iban a llevar a cabo en el sur del Líbano. Dice que también le advirtió a Estados Unidos que necesitan enfrentar la amenaza de Irán y de sus amigos en Irak, Yemen y Siria, y dice que es necesaria la movilización de las fuerzas norteamericanas para defender a Israel en caso de ser atacado. Por lo tanto, sigue avanzando los datos que da Israel de que su límite no está en el Líbano, sino que están mirando hacia Irán, Néstor. Unas buenas, otras no tanto en el tema de seguridad en Bogotá. Policías y militares frustraron el robo a un bus del Sistema Integrado de Transporte en el norte de Bogotá. La mala
es que delincuentes en un taxi arrollaron a 2 policías que iban en una motocicleta. Las historias de la ciudad esta mañana las cuenta el Ojo de la Noche, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de los robos, de los heridos, las persecuciones y las capturas en Bogotá. Arrancamos en la calle 134 con carrera 13, donde 2 delincuentes con un arma de fogueo intimidaron a los usuarios que iban en un bus del SITP hacia el centro de la ciudad. Les robaron todos sus celulares y tal vez estos criminales nunca pensaron lo que se iban a encontrar en el momento que escapaban, porque cuando se bajaron del bus se encontraron con varios hombres del ejército que estaban haciendo una ronda por el sector y el cuadrante de la policía contador que se encontraba en este sitio. De inmediato y en una persecución lograron capturar a uno de los ladrones que llevaba todos los celulares. El otro ladrón se alcanzó a escapar, llegó a la autopista norte y allí desapareció. Lo cierto es que al llevar a este sujeto al CAI contador verificaron y él mismo sacó la cédula de su cómplice que se escapó y les dijo: mire, esta persona era la que me acompañaba. Hablamos precisamente con el coronel Chávez, quien es el comandante de la estación de policía de Usaquén, y él mismo nos contó los pormenores de lo ocurrido. Estaba en las labores de patrullaje, nos informan que unos sujetos estaban al parecer hurtando unos elementos a unos usuarios del SITP. En ese momento unos compañeros del Ejército Nacional se van desplazando también por la calle 134, logran darse cuenta del hurto que se estaba cometiendo. Nuestro cuadrante inmediatamente también reacciona, se da cuenta del acompañamiento de nuestros compañeros del Ejército Nacional y se logra la captura de uno de los sujetos que intenta huir. Es capturado con arma blanca y se logra la recuperación de 4 celulares de las víctimas que iban en este bus. Los 2 criminales, tanto el capturado como el prófugo, tienen antecedentes y anotaciones por diferentes delitos. El capturado acababa de salir de la cárcel pagando una condena de 8 años por hurto agravado y calificado, mientras que el otro sujeto tiene antecedentes por hurto, porte ilegal y hasta agresiones contra su compañera sentimental. Continúa la búsqueda del criminal que se alcanzó a escapar. Mientras tanto, en el sur de la ciudad esta madrugada, otra persecución, pero esta vez de 2 policías en moto que se percataron de los delincuentes que estaban desocupando una vivienda en el barrio La Paz de la localidad de Bosa. En medio de esa persecución, los ladrones que iban en taxi arrollaron a los policías en moto, los dejaron heridos en la mitad de la vía, abandonaron el carro de servicio público, se escaparon, mientras que los 2 uniformados fueron atendidos en el sitio y fueron remitidos de urgencia hasta la clínica Medical en la localidad de Kennedy. La policía afirma que hay cámaras de seguridad en el sector y que buscan identificar a esos ladrones que, además de la agresión, no lograron robarse los objetos de valor de esa vivienda en la localidad de Bosa. Eduard Porras, Blue Radio. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com en Armenia. Llegó el momento del a nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. 6 de la mañana, 52 minutos. Para la mayoría de los seres humanos, pedir perdón no es una tarea fácil. Reconocer nuestras fallas y ofrecer disculpas muy sinceras a quienes hemos herido con nuestras palabras o con nuestras acciones resulta complicado. Muchas veces las excusas que damos carecen de autenticidad. Las ofrecemos sin estar realmente convencidos de ellas. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto disculparnos? Y creo que la respuesta podría ser, una de ellas, el ego.
A muchos les cuesta disculparse porque lo ven como una admisión de debilidad o fracaso. El ego se resiste a aceptar que nos hemos equivocado o mostrarnos algo vulnerables. También influye el temor al rechazo. Nos da miedo que la otra persona no acepte nuestras disculpas o que la relación se deteriore aún más. En el fondo, tememos sentirnos rechazados. Además, a veces es difícil aceptar que hemos hecho algo mal y que nuestras acciones han afectado a una persona. La posibilidad de enfrentar las repercusiones de nuestras disculpas, como perder una amistad o sufrir consecuencias negativas, también pueden ser un obstáculo. Y si no estamos acostumbrados a disculparnos, pues la verdad, eso puede resultar muy incómodo y poco natural. Algunas personas, en lugar de asumir su responsabilidad, prefieren culpar a factores externos para justificar su comportamiento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las disculpas de Dibu Martínez tras la sanción de la FIFA. El arquero argentino que agredió a un camarógrafo en el pasado partido frente a la selección Colombia se disculpa así, abro comillas, la acepto, refiriéndose a la sanción, y pido disculpas si ofendí a alguien. Ese sí tan condicional. Aquí notamos que no está seguro de haber ofendido a alguien, lo que hace que su disculpa pierda autenticidad. Oye, entonces, ¿cómo se presentan las disculpas sinceras? 1, reconocimiento del error. 2, con empatía para saber que le sentimos el dolor causado. 3, arrepentimiento. 4, evitar justificaciones. 5, tener un compromiso de cambio. Oye, creo que este episodio en el fútbol nos invita a reflexionar sobre algo muy cotidiano en nuestras vidas: equivocarnos. Es necesario que reconozcamos el error y aprendamos a ofrecer disculpas sinceras. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 54 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de eliminatorias al Mundial. Este jueves tendremos convocatoria de Selección Colombia, pero hoy el tema pasa por nombres puntuales. Yerry Mina jugó en Italia en las últimas horas, en la jornada del día anterior, y el Cagliari aún no reporta formalmente qué fue lo que le pasó al minuto 73. Yerry pegó un carrerón, miró al banco y automáticamente fue solicitada la sustitución, el cambio. Habrá que ver si son pequeñas molestias o si definitivamente Yerry Mina es otra de las bajas de Colombia para enfrentar a Bolivia y Chile el 10 de octubre en el Alto, a 4.150 metros de altitud sobre el nivel del mar, y luego en Barranquilla el día 15 a la selección chilena. Y digo otra baja porque recordemos que Gerson Mosquera, el defensa central que fue titular frente a Argentina, sufrió con el Wolverhampton una gravísima lesión de rodilla, ya reseñada, ya conocida, y estará por lo menos 8 meses fuera de competencia. El otro nombre que inquieta es el de Rafael Santos Borré. El internacional de Porto Alegre en el Brasileirao jugó, aparecía convocado Santos Borré, y una hora antes del compromiso desapareció de la convocatoria y luego se vio en la tribuna él posteando una foto con su señora esposa indicando que alentará desde la tribuna. Lo cierto es que el Inter de Porto Alegre reportó dificultades musculares. Hoy se harán pruebas finales al delantero colombiano y hoy sabremos si Santos Borré también será baja o finalmente podrá ser convocado por el técnico Lorenzo. En esa línea, en la de delanteros, les recordamos también que John Hader Durán, el de Aston Villa, por una inocente, una tonta tarjeta amarilla está acumulado y no podrá jugar el primer partido frente a la selección de Bolivia. Y sumemos en la lista a Carlos Cuesta, también defensa central. Allí tiene problemas Colombia. Salió del compromiso de este fin de semana jugando con el Genk en Bélgica. Aún tampoco se reporta formalmente qué gravedad tiene esa molestia de Cuesta para saber si podrá estar o no con Colombia en la convocatoria. Hablando de selecciones, se ha hecho viral en las últimas horas el video del recibimiento apoteósico a las jugadoras de la selección de Corea del Norte, la selección sub-20. Ustedes recordarán, en la final en el Campín de Bogotá, derrotaron con gol de Il Son-choe 1-0 a Japón. Bueno, esa delegación finalmente llegó a Pyongyang,
fue recibida con honores militares, con un encuentro multicolor por parte de familiares, amigos y por supuesto la gente del común que sencillamente quiso ir a entregar. Además, en una caravana multicolor les adecuaron un camión y ellas pudieron saludar, celebrar el encuentro y la presentación del trofeo como campeonas. También el botín de oro de esta jugadora Il Sonchoe y el balón que la ratifica también, el Balón de Oro, como la mejor jugadora. Es decir, fue todo una locura en las últimas horas. Y también se han revelado ya imágenes del encuentro con Kim Jong-un, el líder norcoreano. Esto fue en la sede del Comité Central del Partido de los Trabajadores en Pyongyang y las fotos son muy dicientes. Las jovencitas en lágrimas, llorando, emocionadas, compartiendo y entregando las medallas y los trofeos a su líder, a Kim Jong-un. Así que Corea del Norte le muestra al mundo cómo celebra y festeja el título alcanzado en territorio colombiano. Hoy en Liga de Campeones tendremos la jornada número 2 de la Champions. Partidos élite: Arsenal de Inglaterra frente al Paris Saint-Germain. El Manchester City, el de Guardiola, visitará a Bratislava, enfrentará al Slovan, mientras que el Barcelona, el conjunto de Flick, recibirá al Young Boys de Suiza. El Inter de Milán se enfrentará a la Estrella Roja de Belgrado y duelo alemán, el de Bayer Leverkusen frente a un italiano, Milan, en este cara a cara de esta renovada Champions League. Y en Colombia les decíamos hoy Copa Colombia o Copa Betplay. Millonarios Bucaramanga será el partido de octavos, juego de ida en el Campín. A Bucaramanga le ha ido bien este año jugando en Bogotá por este torneo. Logró dejar en la ruta a Independiente Santa Fe, igualó en esa instancia previa 1-1 y luego en el Américo Montanini en Bucaramanga. El conjunto leopardo, el campeón de Colombia, logró acceder a esta instancia. Así que Millos tiene un duro rival, el equipo del profe Dudamel, en esta instancia decisiva de la Copa Colombia. Y les hablaba de la historia, para cerrar este primer segmento, de Majo Marín. Es una jugadora de golf colombiana, estudia en Arkansas, en la Universidad de Arkansas, y producto de sus buenos resultados jugando para la universidad, decidió la organización del torneo Walmart Arkansas Championship, un torneo de la LPGA Tour, es decir, del Tour femenino de las mejores golfistas en el mundo, invitarla. Y vaya respuesta a la que tuvo la jugadora caleña. Debutó, terminó con 10 golpes bajo el par, es decir, hizo una excepcional presentación al nivel de Lexi Thompson, que también terminó menos 10, una leyenda del golf femenino que a propósito este año se va a retirar. Pues bien, esa gran presentación de Majo le ha valido para llevarse todos los aplausos y haber terminado como la mejor jugadora aficionada en el top 20 de este torneo de las mejores del mundo. La tailandesa Yasmin Suvarnapura fue la ganadora de este torneo. Son las 7 de la mañana. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.